Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí, en la presencia de Dios para llevarle este mensaje esta mañana gloriosa y maravillosa que es la escuela dominical de este día. Y queremos tratar un tema de familia. Hemos venido hablando de la fe durante estos 3 últimos domingos, escuela dominical, y ahora queremos hablarles acerca del plan de Dios para la familia. Entonces vamos a continuar el próximo domingo también con un tema familiar. La palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 31, dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué bueno. Cuando dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces no hay ninguno, no, venimos de la evolución, no, nada. Porque el Señor fue el que hizo al hombre y lo hizo a su imagen. Por eso es que el hombre tiene la capacidad de ser el ser que gobierna la tierra, porque Dios le dio esa autoridad. Y los bendigo Dios, dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dice la palabra que Dios hizo todo bueno. Cuando vemos lo que está pasando en el mundo hoy, nos preguntamos entonces, ¿quién trajo lo malo? Bueno, la palabra nos habla en el capítulo 3 del libro de Génesis lo que pasó. Dios hizo al hombre y a la mujer para que fueran felices, dichosos, para que formaran una familia hermosa, o sea, donde había armonía entre el hijo, el padre, la madre, el hombre. Pero el enemigo de Dios y enemigo del hombre, que es Satanás, vino a robar, a matar y a destruir. Y es lo que estamos viendo hoy de una manera muy especial, todo lo que se está moviendo, todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, Dios, ¿por qué pasa esto? Porque Dios le dio un libre albedrío al hombre, le dio una voluntad. Por eso la palabra de Dios dice: yo he puesto delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes escogen qué quieren. Parece mentira, pero eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Había un solo mandato de Dios, y era: no coman de ese árbol. Era una obediencia, porque de todos los árboles podían comer, eran frutales, había de toda abundancia, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Pero la serpiente engañó a la mujer, y luego el hombre también fue y comió. Y por eso empezó el problema. De una vez ellos fueron sacados de ese huerto, y empezaron la situación que estamos viendo exactamente en el mundo. El problema es el pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. O sea, que el hombre pecó, el hombre fue hecho para no morir eternamente. O sea, el hombre iba a vivir eternamente si él permanecía en la obediencia a Dios y a la palabra que Dios había dado. Pero como ellos no obedecieron a Dios, sino que cogieron la muerte, porque es que uno se dice: pero ¿cómo así que Dios sabía? Pero ellos tenían la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha puesto a nosotros los 5 sentidos para saber qué es bueno y qué es malo. Yo escojo qué quiero en la vida. Si yo quiero el bien, tengo que escoger el bien. Si cojo el mal trae consecuencias. Y las consecuencias de la desobediencia fue la muerte física, la enfermedad, el hambre, la miseria, la guerra, pleitos, celos, contienda, y todas estas cosas que vemos hoy en el mundo están ahí porque desde ese momento dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos fuera del paraíso, que fue Caín y Abel. Y salieron al campo, y Caín mató a su hermano. Y de ahí la tierra empezó a recibir sangre inocente. O sea, póngase a pensar cuántos Caínes han muerto, cuánta gente ha muerto. Derramamiento de sangre en el mundo entero. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el hombre escogió. Escogió el camino equivocado. No escogió el camino correcto.
cuando desobedecemos a Dios, vamos a vivir las consecuencias de ese pecado. Por eso es que Cristo tiene que venir para redimir al ser humano, para redimir los hogares, llevarlos otra vez al mismo estado. O sea, por eso Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros, dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué interesante que Dios no dejó al hombre en su dolor, en su angustia, sino que le dio una oportunidad. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que el amor de Dios, a pesar de que ellos desobedecieron, es como lo que la Biblia nos habla del hijo pródigo. El hijo pródigo cogió, malgastó el dinero, hizo fiesta, dañó todas las cosas, se fue y luego cuando estaba ya en un problema que no tenía alimento, no tenía que comer, se acordó de su padre, que en la casa del padre había alimento. Así también el hombre, cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, que fuera de Dios nada podemos hacer, y viese lo maravilloso que es Dios, no cogió al hijo y le dijo, ya tú gastaste todo, no tienes nada aquí. Dice que lo estaba esperando y cuando lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y le dijo, mi hijo. Él le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dios, no, tú eres mi hijo. Hizo fiesta, le puso un anillo, lo vistió de nuevo y lo aceptó en su casa como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que hace Dios con la humanidad. Dios quiere que las familias se vuelvan a Él. Los hijos se vuelvan a los padres se vuelvan a sus hijos, porque Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo. Entonces, en el reino de Dios, en la familia, debemos entender que cuando dos personas cristianas se unen en matrimonio, forman una familia. Esto no garantiza que el gobierno de Dios sea automático en la familia, ni asegura un matrimonio de paz, felicidad. La Biblia advierte en esto. ¿Qué nos advierte y qué es lo que es el reino de Dios en la familia? O sea, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el reino de Dios viene a nuestras vidas, porque Padre nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Cuando tú aceptas al Señor, estás aceptando no solamente el Evangelio, porque el Evangelio es el Evangelio del reino. Es un Evangelio de poder que cambia, que transforma al ser humano. Por eso cuando una familia deja que el reino de Dios viva en su corazón, ahí habrá gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Amor. Entonces, es por eso que ese reino que fue quitado a Adán cuando pecó, entregó el reino a Satanás. Por eso es que Cristo viene a establecer no un reino militar, no un reino político, vino a establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres. Cada hombre y cada mujer que acepta a Jesucristo como su Salvador, el reino de Dios viene a ser parte de él. Por eso el Señor dijo en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21, dijo, le preguntaron los fariseos diciendo, ¿y cuándo vendrá tu reino? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios a la tierra? Y él dijo, no digan helo aquí, helo allá, porque el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios está aquí. Cristo vino a establecer el reino en el corazón de la familia. Vino a establecer el reino en la vida del ser humano. Por eso cuando uno está en el reino, ahí es donde uno puede ver la gloria de Dios. Puede ver una familia piadosa, una familia que ama a Dios, ama la palabra de Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué tenemos que mirar esto? En el libro de Oseas dice una gran verdad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una sentencia, es una palabra que Dios le da al pueblo de Israel, porque Él vino a ese pueblo, vino a traer ese reino a ellos. Pero ellos, por eso Él les dijo, ustedes son un reino de sacerdotes, gente santa. Pero ellos rechazaron el reino de Dios. Y el reino de Dios se volvió a nosotros. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno
que cuando nosotros entendemos esta verdad y guardamos la palabra, es lo que falta en este tiempo. O sea, ¿qué es lo que se ha dañado? La estructura del hogar, porque Dios hizo un hombre moral, un hombre espiritual, un hombre que amara a Dios, un hombre que respetara a los demás. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, o sea que estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Usted quizás se sorprende y todos nos sorprendemos, ¿y por qué esto, Señor? Pero eso estaba escrito desde hace casi 2000 años, cuando Pablo escribió esto hace casi, sí, 2000 años ya, de que se escribió esta palabra, dijo, vendrán tiempos peligrosos, hombres ávaros, vanagloriosos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, ingratos, infatuados, o sea, desobedientes a los padres, ingratos. Esa es la característica o el temperamento del hombre del último día, que hace daño, destruye, porque le ha prestado su corazón al enemigo para matar, robar y destruir. Porque él vino a hacer eso. Pero lo que el Señor le está diciendo aquí, mi pueblo fue destruido. Esto está hablando de los que tenemos el reino, de los hijos de Dios. Nosotros somos un pueblo diferente. Por eso es que la Biblia dice que nuestro reino, el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, es un reino que no se ve, pero que se hace visible cuando ocurren los milagros. Por eso es que Jesús vino diciendo, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad en el pueblo, levantando a los paralíticos, levantando a los muertos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino de poder. Yo quiero decirle en esta mañana, yo sé que estamos viviendo un momento difícil, pero ese reino está en usted. Practique el reino, porque un día tuve que mirar ese versículo en Mateo capítulo 24, versículo 14, dice, y este evangelio del reino, no es cualquier evangelio, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio, entonces vendrá el fin. Eso es lo que los discípulos entendieron cuando Jesús resucitó, les habló de eso porque ellos tampoco entendían eso. Entonces Él les habló y dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y cuando vino ese reino a ellos, cuando ellos aceptaron la plenitud del reino, no había nada que ellos no pudieran hacer. Se cumplió esa palabra que dice, todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, y aún cosas mayores porque las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Ese es el poder del reino, y el poder del reino transforma la familia. Damos gracias a Dios, nosotros fuimos transformados. Un día mi abuela conoció al Señor, y hoy mis tíos, personas que de pronto eran viciosos, con vicios, con cosas, alcohólicos casi, y hoy empezaron, desde un momento empezaron a escuchar la palabra y obedecer a Dios. Y nuestra vida cambió, todo cambió. Era tanto que sucedían cosas, por lo menos en nuestra casa. Había una persona, de pronto sembrábamos donde los demás sembraban, la misma tierra, pero la cosecha nuestra era más abundante porque había la palabra de Dios, el reino estaba en nosotros. Yo quiero decirle que aunque estemos pasando este momento, el reino de Dios está en usted. Practique ese reino, vívalo con su familia, reúna a sus hijos, hábleles del reino, hábleles de la palabra, siembre esa palabra en ellos, porque ese reino no solamente trae vida, trae resurrección, trae bendición. Porque es el reino, es lo que dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando dice, no os afanéis, no hagáis como los otros gentiles que buscan estas cosas, mas buscad ustedes primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando buscamos el reino de Dios en nuestra familia, las demás cosas suceden, en la casa aparece, en los negocios vienen, las cosas buenas vienen, porque el reino de Dios produce milagros. Entonces el reino de Dios es un reino de milagros, donde se llaman las cosas que no son como si fueran. En este reino es donde debemos permanecer. Cuando el hogar, el padre, la madre viven esa verdad y tienen a sus hijos y les enseñan este reino, sus hijos serán victoriosos. Sus hijos respetarán las autoridades, honrarán a su padre, honrarán a su madre, honrarán a Dios. Porque ahí el temor de Dios, porque la Biblia dice que con el temor de Dios es que los hombres se apartan del mal. Si no le enseñamos a nuestros hijos la palabra, sino que lo dejamos así, vamos a encontrar, es lo mismo que cuando usted siembra un campo y siembra una semilla buena, pero si usted deja que ese campo no lo limpia, no lo cuida, cuando va a haber
la semilla mala ahoga la buena semilla. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que sembrar, salirle adelante a esa semilla mala y sembrarlo, porque sus hijos se van a enfrentar en el colegio, en la universidad, a la realidad de la vida. Mientras están en su casa, pues todo está tranquilo, todo está... Pero cuando tienen que enfrentar, allá van con ideologías raras que los van a sacar del camino del Señor, que van a hacer que esa palabra no produzca el fruto en ellos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es que la Biblia dice, también nos habla la palabra y también podemos ver este comentario. Hay leyes, funciones, responsabilidades específicas que se deben cumplir y se van a estar bajo control de Dios. Va a estar bajo el control de Dios. Hay leyes y funciones, responsabilidades específicas. O sea, Dios le dio al hombre, desde que comenzó, le dio una responsabilidad. Le dijo, fructificado, llenar la tierra, sobusarla, señorear los peces del mar. Todo eso era, que eran leyes y funciones que él tenía que hacer, pero había algo que él tenía que reservar, que era Dios. No sabemos que ese árbol, ¿por qué Dios dijo eso? ¿Por qué lo puso? Porque él lo puso como un momento para que el hombre, ver qué tanta obediencia tenía el hombre hacia Dios, tanto respeto. Entonces, cuando ellos pecaron, violaron las leyes de Dios. Y por eso hoy la tierra es maldita. Los animales se volvieron contra el hombre fiero. La naturaleza se volteó contra el hombre. Empezaron las lluvias torrenciales. Todo se descompuso. Todo se volvió. ¿Qué es lo que vemos hoy? Por eso es que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero en esa tierra nueva solo van a habitar aquellos que hayan aceptado ese reino que es la salvación y la vida eterna en sus corazones. Entonces, hay leyes y funciones y responsabilidades específicas que se deben cumplir, así como hay responsabilidades. Los hijos tienen una responsabilidad, los padres tienen una responsabilidad, la madre tiene una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad. Los derechos y responsabilidades de la familia. En el Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tremendo, el Señor siempre estaba diciendo en el capítulo 5, versículo 29, dice, como un ruego, ¿qué tal que ustedes me obedecieran? ¿Qué tal que ustedes guardaran mi mandamiento todos los días de su vida para que ustedes y a sus hijos les fuera bien para siempre? El propósito de Dios era tener una familia feliz. El propósito de Dios era que no le faltara nada, por eso lo puso en el paraíso. Ahí no había enfermedad, ahí no había muerte, ahí no había homicidio, ahí no había nada, porque ahí todo era puro, santo, y la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces, pero el hombre no entendió. Fíjense ustedes que el mismo pueblo de Israel, después que pasaron los años, Dios trata con ese pueblo, le muestra su grandeza, lo saca de Egipto, los pone en libertad, y ellos todavía no entendían y se rebeldizaron contra Dios. Y no quisieron subir a la tierra prometida, y se devolvieron y murmuraron y quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades, así como las leyes naturales. Usted ve una ley natural, dice que si usted se tira de arriba de un edificio, ¿qué pasa? Se mata. Esa es una ley, la ley de la gravedad. Entonces, el mundo está regido por leyes. También el mundo espiritual está regido por leyes que Dios ha establecido. Por eso les decía, Él ha puesto delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros escogemos realmente qué queremos. Pero el hombre, fíjese, ha escogido el mal camino. Por eso dice, todos se desviaron, se hicieron inútiles, cambiaron la gloria de Dios por lo natural, dejaron a Dios y se volvieron a los ídolos y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Por qué? Porque no ha habido la enseñanza a los hijos. Por eso la palabra dice en el libro de Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué importante es esta palabra. Yo les digo, una vez hicieron una encuesta entre todos los líderes del mundo que estamos ministrando al Señor, y la conclusión fue que el 90% de todos los que hoy somos pastores, ministros, evangelistas, cantores, fueron jóvenes, fueron niños que estuvieron en la escuela dominical, que tuvieron una abuela o un padre que les enseñó la palabra.
Y es verdad, yo a la edad de 12 años, mi abuela me llevó desde niño a la escuela dominical. Y a la edad de 12 años yo dije, abuela, no voy más. Me salí, pero yo no dejaba de ir a un templo a adorar a Dios. Iba siempre cuando tenía un problema, oraba y Dios me respondía. Entonces yo sabía que había un Dios. Y a la edad de 20 años yo volví al Señor. Porque la palabra estaba sembrada en el corazón. Y la palabra de Dios dice que no vuelve vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperado en la cual Él la envía. Entonces, qué bueno es que usted este momento tome esa palabra y diga, yo voy a enseñarle a mis hijos, a mis nietos, porque dice la palabra, esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos al levantarte, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, tiene que ser como el desayuno, el almuerzo, la cena, y cuando te vas a acostar también, dar la palabra, hasta que esa palabra se haga real en el corazón del niño. Y te digo que aunque él se pueda apartar en su adolescencia, de pronto cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando tiene que enfrentar la universidad, se puede apartar, pero nunca va a dejar de orar a Dios y de saber que hay un Dios que lo ama y que tiene misericordia de él. Entonces, puesto que la familia es la primera institución establecida por Dios, o sea, antes que existiera gobierno, antes que existiera el gobierno, ya existía la familia. Por eso es que la familia para Dios es importante. Por eso Dios pone leyes como no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque Dios quería un pueblo y era tan castigable cuando una persona cometía adulterio. Ustedes recuerdan lo de la mujer adúltera que cogieron y traía a la turba y le dijo, Señor, la cogimos en el mismo momento del adulterio. Y era apedrear a esa persona, era matarla. Y uno dice, pero ¿por qué Dios tan duro? Dios quería tener una descendencia para él. Dios no quería que hubiera adulterio porque eso traía conflictos en el hogar, en la familia. Entonces, qué bueno, Dios hace las cosas con un propósito. Pero Dios también trajo perdón a esa mujer, porque Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Por eso todos los que están en adulterio, todos los que han hecho esto, tienen una oportunidad, porque Él dijo, si nos arrepentimos y creemos, somos salvos. Entonces, todos podemos cometer errores, pero si nos volvemos a Dios, Él nos va a perdonar. Entonces, ejemplo, la primera promesa que Dios hace es a los hijos que obedecen a los padres y que guardan la palabra de Dios. Dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo y honroso. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, cuando el reino de Dios, tú le enseñas a tus hijos la palabra de Dios, el temor de Dios está en el corazón y ellos te van a honrar a ti. Yo he visto cantidades de hijos honrando a sus padres y diciendo, y estos padres son hombres y mujeres que le enseñaron la palabra, a guardar la palabra y le enseñaron a diezmar, a ofrendar, a dar, y todo eso, generosidad y toda esa cosa. Ellos empezaron a hacer eso y a que los hijos lo vieran. Por eso es que tú eres un ejemplo para tus hijos. Porque lo que tú hagas, tus hijos lo van a imitar, sea bueno o sea malo. Entonces, en Deuteronomio 21, 18 al 21, si alguno tuviera un hijo desobediente, rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, ¿qué le pasaba? También lo volvían un monumento de piedra. O sea, era grave cuando un hijo no se sometía a sus padres, cuando una persona no se somete a las autoridades. Por eso es que vemos el desmán que hay en el mundo hoy. Por otro lado, Dios castigó al sacerdote Elí porque no estorbó a sus hijos de hacer el mal. Hay una historia en el libro de Samuel muy interesante. Dios había llamado a este hombre y lo había puesto como sacerdote de su pueblo. Y él recibía los sacrificios, pero los hijos de él dicen que eran hombres mundanos, eran hombres perversos. Los hijos de un sacerdote, este sacerdote descuidó a sus hijos, no le enseñó la palabra, no estuvo atento a ellos. Cuando ya se crecieron ya no pudo hacer nada, aunque él les decía, mi hijo, ¿por qué hacen eso? Ellos no le obedecían. Entonces, y cuando esto pasa, no solamente los hijos sufrieron la situación, sino que la sufrieron los padres. Porque el padre es responsable delante de Dios por sus hijos.
Cuando uno ve estas turbas que salen, ¿dónde están los padres? Quizás son niños abandonados, amargados, porque no tuvieron un padre, no tuvieron oportunidad. Y hoy se hacen daño ellos mismos, hacen daño a la sociedad. Entonces nosotros tenemos este es un tiempo para meditar. No es simplemente para asustarnos, para estar amedrentados, sino para levantar nuestros ojos, que todo lo que está sucediendo está escrito en la palabra. Por eso dice, cuando veas todas estas cosas, levantad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. O sea que todos estos movimientos que tú estás viendo y todo este levantamiento en el mundo entero, porque no es Colombia simplemente, pasó en Chile, pasó en Ecuador, en Bolivia, en Perú, todas partes del mundo está eso así, en Francia. Entonces, es un pueblo que no ha tenido la instrucción de la palabra, que no tiene temor a Dios, que no conoce al Dios verdadero, sino que ha sido levantado en un ambiente hostil. Entonces esto trae consecuencias y trae consecuencias al mundo. Y fíjate lo que pasó. Dios dijo, a Elí le dijo, yo había dicho que tú ibas a ser siempre sacerdote y tu familia, porque los descendientes de él estaban llamados también a ser sacerdote. Y entonces no tal haga, porque yo honro a los que me honran. O sea, qué interesante esa palabra. Dios honra a los que le honran. Y a los que lo tienen en poco, Él también los tiene en poco. Y es lo que ha pasado con la humanidad. Que no honra a Dios, Dios los tiene en poco. Y por eso tú ves tanto demanda, tanta muerte de los jóvenes, tanta situación que hay en el mundo. Entonces, esto es lo que ha traído la desobediencia, apartarse de los principios de la palabra de Dios. El fundamento de Dios está firme, dice la palabra. ¿Cuál es el fundamento de Dios para nosotros? La palabra de Dios. Esta palabra que Dios nos ha entregado es un fundamento. Por eso dice en el libro de Mateo, donde habla de los cimientos, dice, el que oye esta palabra y la hace le comparará al hombre prudente que edificó su casa donde en la roca. Vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tan importante es hoy la palabra porque estos vendavales que vienen, estas turbas que vienen, pueden matar a una persona, pueden destruir las casas, pueden dañar y van a pasar estas cosas, pero Dios dice que si tu fundamento está firme, tú tienes a tus hijos, le has enseñado ese fundamento que es la palabra de Dios. Aunque vengan todas estas cosas, tus hijos no van a caer ahí, porque tus hijos están orando. Tus hijos están en la presencia de Dios, están diciendo, Señor, perdona a esta humanidad. No tengas en cuenta su pecado, porque ellos conocen la verdad y la verdad los ha hecho libres. Entonces, por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te ha hecho libre. Mientras el caso de Abraham con Isaac, ¿por qué se cumplió lo que Dios le prometió a Abraham y que Isaac iba a heredar eso? Me llama la atención cuando dice, por cuanto tu padre Abraham obedeció. Y una de las cosas, un versículo interesante para la familia esta mañana, en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese, las consecuencias. Abraham guardó la palabra de Dios y no solamente él la guardó, se la transmitió a su hijo. Y por eso su hijo recibió la herencia, porque había una herencia, había una promesa sobre él. Primero que de ese hijo de él iba a venir el Mesías. Iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Imagínate el compromiso. Entonces Abraham tenía que enseñar a su hijo la palabra. Y se cumplió todo lo que Dios habló de Abraham y de Isaac. Porque Abraham le puso un fundamento a su hijo. Y ese fundamento fue la palabra. Y su hijo lo obedeció. Imagínense que yo leía y Abraham, cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a ese hijo, que era el hijo de la promesa. Entonces vemos que Abraham tomó a su hijo, ya era un adolescente, era un joven como de 20 años, y ha podido rebeldizarse y decir, papá, yo no voy con usted, yo no voy a ese sacrificio. Y cuando él le preguntó, ¿dónde está el cordero? Él dijo, Dios proveerá. Porque este hombre amaba a Dios y era obediente a su padre. Y aún su padre
lo iba a sacrificar y él no se rebeldizó contra su padre. Y ahí obtuvieron una gran victoria y dijo, por cuanto hiciste esto, le dijo Dios a Abraham, sé que me amas y todo lo que yo te he prometido se va a cumplir en tu vida y en tu hijo. Y se cumplió. Entonces, todas las promesas de Dios son para nosotros, mis hermanos. Todas las cosas que Dios ha prometido, Abraham se las prometió y le cumplió. Y nosotros también tenemos promesas hoy. Dios dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Todo añadidura, el vestido viene por añadidura, la comida viene por añadidura, pero hay que buscar primeramente hacer que ese reino se haga real, primero en mi corazón, luego en mi familia. La educación de los hijos no es función del gobierno civil ni de la iglesia. Dios estableció a los padres. Es responsabilidad, es una responsabilidad que Dios le ha dado a los padres. Porque dice que herencia de Jehová son los hijos, no son ni nuestros. Dios nos entrega unos hijos para que los cuidemos, para que los levantemos, para que le enseñemos la palabra, para que vivan delante de Él, porque es responsabilidad del Padre. Es la responsabilidad del Padre. Usted puede decir, pero es que ya están grandes y hacen lo que les da la gana. No, es que para eso estaba la instrucción de la palabra. Si usted instruye a ese niño como Abraham instruyó a su hijo, ¿qué hizo Isaac? Hizo lo mismo que Abraham había hecho. Obedeció a Dios y Dios se le apareció así como se le apareció a su padre y le habló un día y le dijo, no te vayas de este lugar que aquí te voy a bendecir. Eso es lo que hace Dios. Entonces la educación de los hijos no es función del maestro, del colegio a que vayan, es función de los padres. Porque si tú educas bien a tu hijo en tu casa, será un hombre respetable, será un hombre con moral, será un hombre con principios, con valores. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en esta sociedad? Que los valores se han perdido. Que las cosas buenas se han echado a la borde. Ahora la grosería, la antipatía, la ira, la contienda entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres. Entonces la educación tampoco es de la iglesia, no es, vaya a la escuela dominical, no. Hay que enseñarle. Cada día que usted vive, debe vivir bien delante de Dios, con el temor de Dios, para que se cumpla la palabra que Dios ha prometido a usted y a sus hijos para siempre. Vea que cuando Abraham hizo lo que hizo, que iba a entregar, dijo, hoy he comprobado que tú me amas y que me tienes en honra a mí. Por lo tanto, todo lo que yo he prometido para ti se va a cumplir. Se cumplió la palabra en Abraham que Dios le dio a su hijo, en Isaac. Deuteronomio 6, 6 al 7 dice, y esta palabra que yo te mando hoy estará ¿dónde? En tu corazón. No estará en cualquier parte. Estará en tu corazón. Por eso es que de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla tu boca. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que sale por tu boca. Si la palabra de Dios está en tu corazón, cuando tú vas a corregir a tu hijo, tú usas la palabra. Usas esa palabra de Dios que es como martillo que quebranta la piedra. Esa palabra es como el pan, alimento para el alma. Entonces, esta palabra, lo primero que tenemos que llevarla a nuestro corazón. Porque si la palabra de Dios está en tu corazón, tú vas a repetir esa palabra y vas a enseñar lo que está en tu corazón. Y esta repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino al acostarte cuando te levantes. Yo creo que Dios nos está llevando a un punto muy importante. Fíjese, hay unos encierros que tenemos que estar más en casa que fuera. ¿Qué quiere el Señor? Los que tienen hijos pequeños y también los que tienen hijos grandes, que se reúnan y que el reino de Dios se sienta en esa familia, empiecen a orar por lo que está pasando. Porque esto que está pasando no es algo normal, es algo diabólico, es algo de una cosa impresionante que está pasando. Pero, ¿por qué pasan estas cosas? Usted le preguntaría a un joven de eso, que lo agarra a la policía y le pregunta, ¿quién es tu padre? No tienen padre. No sabe ni quién es su padre. Entonces, esta violencia viene de ahí, del hogar, de la familia, de la crianza. Pero si le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, dice, cuando andes por el camino al acostarte y cuando te levantes, en todo lugar tenemos que darle esa palabra a nuestros hijos. Ese es el mensaje para que se cumpla la promesa de Dios en el hogar, en la familia. Creo que estamos en el momento
más importante de la vida para nosotros los cristianos. Y el Señor ha permitido este encierro para que entendamos que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestro vigor, que no vamos a alcanzar las cosas a la fuerza, a nuestra voluntad, al ego, al yo sí puedo, yo. No, que ahora es la presencia de Dios en nosotros. Que si la presencia de Dios está en nosotros, vamos a ver los milagros. Vamos a ver cómo se abren puertas, vamos a ver la provisión económica, vamos a ver la liberación de la enfermedad, como muchos hermanos han tenido que pasar por el COVID, pero han salido victoriosos, han salido en victoria diciendo, aunque pasé por el río, por el agua, no me quemé, ni la llama ardió en mí, porque Jehová es mi redentor, mi salvador. Goel, el redentor mío, no me dejó morir, porque Él tiene un propósito conmigo. Y así Dios tiene un propósito con tu familia. El propósito de Dios para la familia era que esa familia amara a Dios, guardara su palabra, viviera para Él, y no habría muerte, no había dolor, no había angustia. Nada de eso pasaría, pero cuando el hombre desobedeció, todo eso se vino encima. Y lo estamos nosotros sufriendo todos los seres humanos hasta que Cristo también venga y termine este periodo de tiempo. De manera que eso es lo que estamos nosotros esperando. Principios para que la herencia pueda ser transmitida a la otra generación. ¿Cuál herencia? Primero, la herencia bíblica tiene por lo menos 3 categorías. Primero, la herencia de la fe. Tú eres quien transmite a tus hijos fe. Cuando tú tienes fe en tu corazón, tú transmites esa fe. Se enferma un hijo, tú oras por él. Va a conseguir un trabajo, papá, voy a conseguir un trabajo, ora por esto. Y oramos y Dios abre puertas. Entonces ahí se va adquiriendo fe. Cuando tan pequeños los hijos necesitan algo, se le dice, vamos a orar a Dios porque Dios va a proveer. Y cuando vienen las cosas le decimos, aquí está. Esa es la herencia de la fe, de una confianza absoluta en Dios. Y eso es valioso en la vida del joven. Fíjese, yo estaba prestando el servicio militar, era un joven rebelde, porque todavía no me había entregado a Cristo. Entonces tuve un problema con un suboficial y a mí me dijeron que me iban a meter preso porque yo había hecho una insubordinación al superior. Y yo estaba para salir, me faltaban como 20 días para salir y me iban a dejar allí sin libreta y sin nada y me iban a castigar. Entonces yo lo que hice fue que yo sabía orar y empecé a orar. Cuando salí de ahí, el mismo que me había dicho eso, el capitán que estaba rabioso, me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Le expliqué. Le dije, usted tenía que cumplir la orden. Pero ¿qué pasó? Me dijo, te voy a perdonar. Y eso para mí fue grande. Yo dije, verdaderamente, el Dios de mi abuela, ese Dios está vivo. Y un día le voy a servir a ese Dios y a los 20 años me entregué al Señor. Y de ahí para acá he estado sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra se sembró en mi corazón. Es una semilla. La palabra de Dios, como está la semilla, por eso es que dice que el enemigo vino a robar esa semilla. Y si no cuidamos esa semilla, también el calor la daña. El enemigo quita la semilla de tu corazón. Entonces hay que sembrar esa y abonar esa semilla para que nuestras generaciones sea bendita en la tierra, generación de Dios. Entonces la fe en Dios, tangible, cosas materiales, intangible, carácter, concepto, actitudes, valores éticos y morales. Eso es herencia cuando uno le enseña a sus hijos a respetar a los ancianos, a respetar a los demás, a valorar a esas personas, a honrar a los mayores. Esos principios se han perdido. Yo recuerdo cuando uno estaba pequeño, le enseñaban esas cosas. Y uno veía a un anciano y uno no se ponía con grosería, pero ahora un niño lo coge y le da a un anciano una lavada de lengua y de toda clase de palabras deshonestas. Y eso parece que fuera... ¿Por qué? Porque no se ha dejado la herencia de los valores, de las actitudes, de lo moral, de lo ético. Entonces se ha perdido eso. Tenemos que volver otra vez. Y eso lo puede hacer una generación que ama a Dios, que el reino de Dios está en su corazón. Por eso es que Dios está buscando, la familia es la extensión de Dios en la tierra. Era que la tierra fuera llena del conocimiento de Dios a través de la familia. Porque antes que existiera gobierno, existía la familia. Entonces es importante eso. La Biblia pone mayor énfasis en lo intangible, pues está ilustrada
la diferencia entre enseñar a pescar en lugar de dar pescado. O sea que es un proverbio. Debemos enseñar a nuestros hijos a pescar. O sea, a que ellos también dependan de Dios. No solamente orar por ellos, sino decirle, tú puedes orar también, porque a ti te escucha Dios. El reino de Dios está en tu corazón. Y mire, yo ese día me encerré en una oficina, oré y Dios me escuchó, y entonces yo quedé con eso. Dios escucha a nuestros, escucha mi oración, escucha la oración de mi abuela, pero también me escucha a mí. Es importante, segunda herencia bíblica, condicional, es decir, que no se tiene que dejar herencia solo por el hecho de ser hijo. La Biblia condiciona la herencia a la fidelidad de los hijos. O sea que tu hijo, si quiere la herencia tuya que tú has tenido espiritualmente, él tiene que amar a Dios también. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Isaac obedeció a su papá en todo. Y aún la esposa se la escogió Abraham y todo eso, porque era costumbre en ese tiempo. Y él obedeció y dijo, no te vayas a casar con mujeres de paganas, sino con una mujer cristiana. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra. Ellos vivieron la palabra. Ellos guardaron los mandamientos de Dios y se cumplió la palabra de Dios, lo que Dios había establecido para ellos. Por eso vino Cristo a través de esa descendencia. En el libro de Primera de Reyes, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, mi equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. Mire esto, qué importante. Eso se lo está diciendo Dios a Salomón. Si tú guardas la palabra, si tú enseñas a tus hijos a guardar mi palabra, yo voy a perpetuar el reino en ustedes. No habrá que no falte uno de ustedes en el reino, porque Dios amaba a David. Pero ¿qué hicieron estos reyes? Ustedes ven que estos reyes se volvieron a los ídolos, dejaron a Dios. Y por eso se rasgó el reino, se hizo dos cuando murió Salomón y su hijo tomó el poder. Y Israel fue delante de su enemigo como el libro de los jueces, imagínense, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era una generación que no fue instruida por los padres, que no le enseñaron la palabra, no conocían al Dios verdadero y se hundieron en los pecados más terribles. Me parece el libro de lo que estamos viviendo hoy como el libro de jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón en tu descendencia en el trono de Israel. ¿Por qué eso no se cumplió? Porque ellos quebrantaron la promesa y el pacto de Dios con ellos. Tercera herencia. En vida, esto quiere decir que los padres declaraban y asignaban la herencia a sus hijos. Dios diseñó que el bienestar de una familia depende de la buena relación de los padres e hijos. Dios diseñó el bienestar de la familia depende de la buena relación entre los padres y los hijos. Entre los padres debe haber una buena relación, porque la Biblia dice, mire que hay un estorbo en la oración. Muchas veces sí oramos, pero no estamos de acuerdo. Y aún la Biblia dice, si estamos en enemistad, aún vamos a dar la ofrenda y tenemos que volver, porque esa ofrenda no la acepta el Señor así. Entonces nosotros tenemos que buscar el perdonarnos unos a otros. Cuando el reino de Dios está en el corazón de los padres y en el corazón de los hijos, hay perdón, hay amor verdadero, hay valores, hay principios, hay temor a Dios, hay honra. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el reino de Dios. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Vino a volver el corazón de los padres a los hijos. Vino a sanar la tierra, esa tierra que estaba maldita. Vino a traer bendición donde había maldición. Entonces, podemos notar que es la falta de estos incentivos establecidos por Dios lo que está permitiendo la separación entre la familia. Por eso es que el principal trabajo del profeta antes de la venida de Cristo será volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Eso es lo que vino Juan el Bautista, dice que el profeta
Habla en Malaquías, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este momento lo estamos viviendo nosotros. Hay que hacer un pare. Todos los que somos cristianos, todo lo que el reino de Dios ha tocado en nuestro corazón, tenemos que darle libertad a ese reino en nosotros y también en la vida de nuestros hijos. Enseñarle esta palabra para que el reino de Dios venga a ser parte de su vida y pueda haber paz, pueda haber amor, pueda haber gozo, pueda haber comprensión. Porque cuando no estamos de acuerdo, la Biblia dice, si dos se pusieran de acuerdo, pero cuando no estamos de acuerdo, no vamos a recibir nada. Y por eso oramos mucho, pero no estamos recibiendo. Pero si hacemos lo contrario, estamos de acuerdo, vivimos en armonía los unos con los otros, el respeto, la honra al Padre, los padres también honrando a sus hijos, no maltratándolos, vamos a ver una generación poderosa en la tierra. Vamos a ver una iglesia bendecida, porque recuerda que la iglesia se compone de familias. La conclusión, Dios quiere bendecir a tu familia. Dios te quiere bendecir a ti en esta mañana. Dios quiere bendecir tu casa, pero ¿sabes de quién depende? De ti. Porque la palabra te dice a ti que debes guardar esta palabra en tu corazón y repetirla a tus hijos en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. O sea, la cucharada es darle, hasta que esa palabra se haga real en tu hijo. Cuando tú veas que tu hijo habla también como tú hablas, la verdad, habla con sinceridad, no miente, no anda haciendo cosas incorrectas, entonces tú dirás, el reino de Dios ha llegado al corazón de mi hijo. Y hay armonía en la casa, y hay bendición, porque Él vino a bendecir. No importa la circunstancia que tú estés viviendo, solo cree que el Señor trae un tiempo nuevo para toda tu casa. Dios trae un tiempo nuevo para tu casa, para tu familia. O sea, aunque las cosas estén fuertemente difíciles, cuando miras el panorama, pero mira hacia adentro y mira hacia arriba, Dios tiene un plan para tu vida. Todo esto va a pasar, pero lo que viene es mejor, porque eso es lo que dice la Biblia. El mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios, los que viven en el reino de Dios, permanecerán para siempre. Aunque se deshaga esto, nosotros tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo la doy. Yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Obedecer lo que Él nos ha dejado, la palabra. Ahí está la palabra de Dios. Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces yo quiero que te levantes hoy, que vamos a hacer un altar familiar. Vamos a decirle a nuestros hijos, vamos a orar. Vamos a creer que Dios va a hacer grandes cosas. Porque en estos momentos necesitamos milagros de todo tipo. Hay una enfermedad, hay una peste que está azotando al mundo. ¿Quién tiene la solución? La tiene Dios. Y la tenemos nosotros los cristianos que creemos en la palabra y que vivimos la palabra. Porque nuestra morada, Dios dice que no va a tocar. Si llega, tiene que irse como vino y no va a matar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él nos hace pasar por la prueba, pero nos libra de las consecuencias de esa prueba. Entonces, vamos a creer en esta mañana que Dios está ahí en tu casa. Que el reino de Dios está en tu casa. No lo busques afuera. No lo busques porque dice aquel que acá es donde está. No, está en ti, dijo el Señor. El reino de Dios ha llegado a tu casa, ha llegado a tu corazón. Y si tú guardas la palabra de Dios, el reino de Dios se va a hacer patente en ti. Se va a hacer visible en ustedes. Va a decir, comiste, sí, no sé, un milagro sucedió. No tengo empleo, pero Dios ha provisto. ¿Qué pasó? ¿Te levantaste del COVID? Sí, Dios me libró de la muerte misma. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es más poderoso que la muerte. Cuando los discípulos entendieron eso, levantaron paralíticos, sanaron enfermos, hicieron cosas igual a las que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es uno solo. El reino de Dios está en tu corazón esta mañana, hombre de Dios, mujer de Dios. Levanta ese altar, levántate con tus hijos y dile, Señor, voy a enseñarles la palabra a mis hijos. Porque yo voy a ver lo que tú me has prometido. Las promesas que están en la Biblia son para mí y para mi familia.
No habrá quien muera antes de tiempo. No habrá estéril en mi casa. Porque tú sanaste mis aguas, Señor, y mi pan. No faltará la bendición en mi casa, Padre. En el nombre de Jesús, atamos al enemigo, Señor, aquel que ha engañado a nuestros hijos. Padre, aquel que ha tomado el lugar que no debe tomar en la familia. Oramos en el nombre de Jesús para que hoy haya un milagro en los hijos. El corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres. Háblale con amor. No importa que se hayan equivocado. Dile que tú los amas. Abrázalo. Dile, yo te amo. Así como el padre abrazó al hijo pródigo que había gastado todo, que venía maloliente, que venía de una porqueriza, y eso para los judíos era tremendo. Pero él lo abrazó y le dijo, hijo, no has dejado de ser mi hijo. Y hoy te entrego el anillo y te entrego un vestido nuevo. Hoy eres mi heredero. Hoy eres mi hijo. En mi casa vas a vivir no como jornalero, sino como mi hijo. Entonces Dios quiere darte un lugar. Dios quiere que tu familia entera entre al gozo y la bendición que Dios tiene para ustedes. Porque Dios tiene grandes cosas. Unámonos como familia. Empecemos a orar como familia y a creer que cosas nuevas van a suceder. Porque en medio de la tormenta, Dios nos guarda y nos bendice. Eso es lo que te quiero decir en esta mañana. Dios está contigo. El reino de Dios está en tu corazón. No lo busques fuera. Él está ahí para ayudarte, para levantarte, para levantar a tus hijos. De pronto tu hijo está extraviado. Empieza a orar por él, pero darle testimonio. Abrázalo, dile, tú eres un hombre de bien. Yo sé que Dios está con nosotros y está contigo también. Padre, bendigo la familia, bendigo los hogares, bendigo cada familia representada que escucha esta palabra. La bendición tuya caiga sobre cada uno de ellos, Señor. Y guarden tu palabra para que les vaya bien y a sus hijos para siempre. A ellos y a sus hijos para siempre, como dice en tu palabra. Amén y amén. Damos gracias a Dios esta mañana por esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga mucha paz.